Clint Eastwood no es muy hablador, más bien otros hablan de él. En uno de sus pocos libros de entrevistas, Conversations with Clint, Paul Nelson's Lost Interviews with Clint Eastwood, 1979-1983 de 2011, o sea, conversaciones con Clint, las entrevistas perdidas con Clint Eastwood de Paul Nelson. Paul Nelson dice que fue en 1980 cuando Orson Welles, en una entrevista en The Merv Griffin, es que estoy pensando, claro, en Merv en Persia, ¿no? The Merv Margiana, claro. Merv es Alejandría de Margiana, pero se me ha ido completamente la cabeza por esta superposición de mundo antiguo y mundo contemporáneo que intento traer siempre aquí. The Merv Griffin Show, según Paul Nelson, fue allí en 1980, fue allí, desde luego, fue en ese show, pero he leído otras fechas. He leído otras fechas y me ha costado encontrar el programa, así que me fiaré de la fecha que da Paul Nelson, 1980, en la que Orson Welles, en una entrevista, dijo que suponía que Clint Eastwood era el director más infravalorado del mundo y que era como esas chicas guapas a las que todo el mundo se resiste a tomar en serio, reconociéndoles otros méritos aparte de ser guapas. Welles llegó a situar su película The Outlaw Josie Welles de 1976, El forajido Josie Welles de 1976, junto a los grandes clásicos del oeste de John Ford y Howard Hawks. Al principio, como vio Dave Kerr al comentar precisamente esa película, Clint Eastwood dirigía imitando a sus maestros directos, Sergio Leone y Don Siegel. Su trepidante The Gauntlet, el guantelete, claro, el guantelete, pero se tradujo como Ruta Suicida en España, nada que ver, de 1977, con un famoso cartel de Frank Frazetta, parece una película de Don Siegel, al igual que la comedia Bronco Billy de 1980. Bird, de 1988, con guión de Joel Oliansky, supuso una inflexión en su cine que se hizo mucho más oscuro, según el propio Eastwood, porque lo requerían las historias. Desde luego, los ambientes nocturnos y enfermizos en los que se mueve el protagonista, Charlie Parker, nos llevan a la negrura más profunda durante la mayor parte de la historia. También, a partir de Bird, empezó a abordar géneros insospechados. Nadie imaginaba que a Clint Eastwood le gustara el jazz o la novela sentimental, como demostró en The Bridge of Madison County de 1995, Los puentes del condado de Madison, que desconcertó y descolocó a sus admiradores. O las historias inmensamente peliagudas acerca de violaciones, asesinatos, tortura y pederastia, contadas de manera larga y tortuosa, que deberían haberlos descolocado aún más, aunque a mí lo que me descoloca es por qué hay condados en Estados Unidos si no hay condes. También decidió dedicar películas a acciones heroicas poco conocidas, premiándolas, y logró hacer una película deportiva y política a la vez, la mucho más luminosa Invictus, de 2009. Fue capaz hasta de hacer una película japonesa, Yojima Kara no Tegami, de 2006, que constituía un díptico junto a Flags of Our Fathers, banderas de nuestros padres, del mismo año, constituyendo dos versiones de un mismo hecho histórico, en la línea de la primera coproducción estadounidense-nipona después de la guerra. None But the Brave, en japonés You Shall Know Me, de Frank Sinatra, de 1965. Especialmente extraña es $1 Million Baby, de 2004, chica de $1 millón, sobre Rope Barnes, Stories from the Corner, de F.X. Toole, es decir, Jerry Boyd, de 2000, la colección de cuentos de Toole, que es el seudónimo de Boyd del año 2000. Recuerda a Crossroads, de Walter Hill, de 1986, en la actitud del discípulo simpático y talentoso que se mete en un mundo inconveniente. En este caso, quien busca al maestro es la más que encantadora Hilary Swank, y las cosas terminan muy mal, en eutanasia. Muchos admiradores de Clint Eastwood le reprocharon esta visión favorable de la eutanasia, y él les replicó que no se quejaron cuando en otras películas iba reventando a la gente a tiros con un calibre absurdo.
Efectivamente, los actores son actores y las historias son historias, pero esta historia es especialmente problemática, extraña y discutible. De todas las películas que Clint Eastwood hizo a partir de Bird, creo que es precisamente esta película axial, Bird, la que debemos destacar. Es muy distinta a las películas sobre músicos populares que arrancan de The Glenn Miller Story de Anthony Mann de 1954. Como observó Roger Ebert en su crítica, rompe con el tópico que vemos también en las películas sobre los compositores clásicos y en general sobre todos los artistas, de que su obra procede de experiencias vitales concretas. En Bird, la música tiene vida propia, se habla de música y de músicos sin que simbolicen ni representen nada, y eso no impide que tengamos también la vida de Parker, llena de drogas, pero también de poesía. Clint Eastwood contó con la plena colaboración de la viuda de Parker, viuda por, digamos, el derecho, casi por boda gitana, porque era una boda de acuerdo con el common law, no una boda canónica, que puso en sus manos una cantidad increíble de textos, imágenes y valiosos objetos, y también contó con los elogios de los admiradores del músico. La película no pudo dejar de influir en Kansas City de Robert Altman de 1996 o en Sweet and Low Down de Woody Allen de 1999, que aquí se tradujo como acordes y desacuerdos. Desde luego fue determinante para que Spike Lee, que encontró Bird, paradójicamente, tratándose de este director demasiado negra, se quejó diciendo de que apenas se quejó de que apenas se veía nada. Dijo que como Julián Marías cuando entraba en el cine en los años 90. Y me temo que pudo influir en muchísimas otras películas, Bird, para hacerlas más oscuras, que es algo de lo que se quejaba Julián Marías en los años 90 y tenía toda la razón del mundo, tenía más razón que un santo. Es cierto que puede tener sentido en Bird, pero no en todas las películas de los años 90. Bueno, como digo, yo creo que la película fue determinante para que... evidentemente fue determinante como reacción, como para Edgar Wright lo fue la serie Holocausto. Precisamente porque veía que la historia la estaban haciendo otros, se decidió hacer Mo' Better Blues de 1990 para contrarrestar la visión del jazz de Clint Eastwood y Woody Allen, a quienes consideraba demasiado blancos. La película era demasiado negra, pero la visión era demasiado blanca. Según él, todos los músicos, entendemos que negros, que conocía, detestaban la película de Eastwood, pero como hemos dejado claro antes, esto es mucho más que una exageración. Uno podría preguntarse, si no estuviera Clint Eastwood, ¿quién haría películas de negros, de japoneses o de Hmong? ¿Los negros? ¿Los japoneses? ¿Los Hmong? Pues efectivamente sí, y de hecho Spike Lee no tiene ningún problema para hacer sus películas de negros. Como negro, que es. Pero tiene tan poco sentido quejarse de que Eastwood quiera asumir visiones diferentes, como en el díptico sobre Iwo Jima, como de que Oliver Hirschbiegel quisiera mostrar a un Hitler humano en The Untergang de 2004. No se puede protestar porque el cine haga precisamente lo que tiene que hacer. Y ahora me parece que el cine está invadiendo la vida porque tengo a los pájaros aquí en la ventana, tengo a los pájaros de Hitchcock. El cine tiene precisamente que ofrecer la visión que el público, que las noticias, que los periódicos, que los profesores en sus clases no dan.